Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal, vuestro espacio favorito para descubrir todos los secretos, los chismes jugosos y las historias más apasionantes que nos llegan desde Turquía. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encanta, porque involucra a uno de los galanes más queridos y a una de las actrices más bellas de la televisión turca, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, vamos a explorar cómo sus relaciones, tanto en la vida real como en la ficción, han moldeado la percepción que tenemos de las parejas en las series turcas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de amores, de desamores, de primeras veces y sobre todo, del poder del amor verdadero, al menos, según lo que nos cuentan en la pantalla. Antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois tan fanáticos de las novelas turcas como yo, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita para no perderos ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejarme vuestros comentarios al final, contándome qué opináis sobre las parejas de las que vamos a hablar hoy. Vuestra opinión es súper importante para mí y me ayuda a crear contenido que realmente os guste. Así que no seáis tímidos y contadme todo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Bien, para entender por qué el título de este vídeo es tan intrigante, tenemos que hablar de Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento. Y por supuesto de Hande Erçel, una actriz con una belleza deslumbrante y un talento innegable. Su romance en la vida real, surgido durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue un auténtico cuento de hadas para muchos fans. Pero como todos los cuentos de hadas, este también tuvo un final. Y es precisamente ese final, y las declaraciones posteriores de Kerem, lo que nos ha llevado a preguntarnos, ¿Hande fue realmente el amor más importante en la vida de Kerem? ¿Y cómo influye todo esto en nuestra percepción de las parejas en las series turcas? Para desentrañar esta pregunta necesitamos profundizar en la trayectoria de Kerem Bürsin, no solo como actor, sino también como individuo. Antes de Hande, Kerem ya había vivido experiencias amorosas, relaciones que, aunque menos mediáticas, indudablemente moldearon su perspectiva sobre el amor. Estas relaciones, mantenidas en un ámbito más privado, contribuyeron a su crecimiento personal y profesional, preparándolo, quizás sin saberlo, para la intensidad del romance que viviría con Hande. No se trata de minimizar la importancia de sus relaciones pasadas, sino de entender cómo cada una, con sus propias dinámicas y lecciones, construyó la base sobre la que se cimentó su conexión con Hande. Vamos a empezar hablando precisamente de Sen Kalkam. Esta serie, un drama romántico con toques de comedia, catapultó a la fama internacional a Kerem y Hande. En la serie, Kerem interpreta a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y distante, mientras que Hande interpreta a Eda YLDZ, una florista joven, independiente y llena de vida. Por un giro del destino, se ven obligados a fingir un compromiso, lo que, como era de esperar, conduce a una historia de amor apasionante y llena de obstáculos. La clave del éxito de Sen Kalkam no reside únicamente en la trama romántica y predecible, sino en la forma en que Kerem y Hande lograron dar vida a sus personajes. Serkan Bolat, con su aparente frialdad, escondía una vulnerabilidad que Kerem supo transmitir con maestría. La evolución del personaje, de un hombre obsesionado con el trabajo a alguien capaz de abrir su corazón, fue un viaje emocionante para el público. Por otro lado, Hande encarnó a Eda con una energía contagiosa y una determinación admirable. Eda no era la típica damisela en apuros, era una mujer fuerte, independiente y con sus propios sueños y ambiciones. La combinación de estos dos personajes, interpretados por dos actores con una química innegable, fue la fórmula perfecta para el éxito. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. Se notaba que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. Y esa química fue, sin duda, uno de los factores clave del éxito de la serie. El público se enamoró de Serkan y Eda, de su amor complicado pero verdadero. Y por supuesto se enamoró de la idea de que Kerem y Hande fueran pareja en la vida real. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, creando una fascinación aún mayor por la pareja. Y así fue. Poco después de que la serie comenzara a emitirse, se confirmó que Kerem y Hande eran pareja. Su romance fue muy mediático, compartiendo fotos y vídeos en sus redes sociales, y asistiendo juntos a eventos públicos. Parecían la pareja perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Su amor era visible en cada gesto, en cada mirada. Se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos fans, que veían en ellos la encarnación del amor verdadero.
Los viajes que compartieron, las fotos espontáneas, las entrevistas conjuntas, todo parecía indicar que su relación era sólida y duradera. Sin embargo, como ya sabemos, la felicidad no siempre dura para siempre. En 2022, se anunció que Kerem y Hande habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos fans, que se sentían identificados con su historia de amor. La decepción fue palpable en las redes sociales. Muchos fans no podían creer que su cuento de hadas hubiera llegado a su fin. La ruptura fue un recordatorio de que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden enfrentar desafíos insuperables. Tras la ruptura, Kerem ha sido muy discreto sobre su vida personal. Sin embargo, en varias entrevistas ha hablado sobre la importancia del amor y de las relaciones en su vida. Y es en una de esas entrevistas donde, sin nombrarla directamente, se entiende que Hande no fue la primera mujer en su vida, pero sí la que le dejó una huella más profunda. Habla de un amor que le enseñó mucho, que le hizo crecer como persona y que le dejó recuerdos inolvidables. Un amor que, aunque no duró para siempre, fue muy significativo. Estas declaraciones, aunque sutiles, revelan la profunda conexión que existió entre Kerem y Hande. No se trata de negar sus relaciones pasadas, sino de reconocer el impacto único que Hande tuvo en su vida. Pero, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que las relaciones en las series turcas son simplemente una fantasía? ¿O hay algo de verdad en ellas? Creo que la respuesta está en un punto intermedio. Las series turcas nos ofrecen una versión idealizada del amor, llena de pasión, drama y giros inesperados. Pero también nos muestran la complejidad de las relaciones humanas, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de felicidad. Las series turcas, a pesar de su romanticismo exacerbado, también abordan temas relevantes como la desigualdad social, las presiones familiares y los conflictos internos de los personajes. Para ilustrar este punto, vamos a hablar de otra serie turca muy popular, Aşk Memnu. Esta serie, estrenada en 2008, es un drama romántico que cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Aşk Memnu es un claro ejemplo de cómo las series turcas no se limitan a mostrar el lado rosa del amor, sino que también exploran sus lados más oscuros y destructivos. Aşk Memnu es una serie que explora los límites del amor y la pasión. Nos muestra cómo las decisiones que tomamos en el ámbito amoroso pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos rodean. La serie es un claro ejemplo de cómo las relaciones, incluso las más apasionadas, pueden estar llenas de dolor y sufrimiento. La historia de Biter y Belul es una tragedia que nos advierte sobre los peligros de la infidelidad y la obsesión. Otra serie que quiero mencionar es Erkencikus. Esta serie, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, es una comedia romántica que cuenta la historia de Sanemane, una joven soñadora que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de su jefe, Kandibit. A diferencia de Aşk Memnu, Erkencikus nos ofrece una visión más ligera y optimista del amor. Erkencikus es una serie mucho más ligera y optimista que Aşk Memnu. Nos muestra el lado más divertido y romántico del amor. Pero también nos recuerda que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Sanem y Can tienen que superar muchos obstáculos para estar juntos, pero al final logran construir una relación sólida y duradera. La serie nos enseña que el amor verdadero requiere esfuerzo y dedicación. Y hablando de Can Yaman, es imposible no mencionar su relación con Diletta Leotta, una famosa presentadora italiana. Su romance fue muy mediático y generó mucha expectación. Sin embargo, la relación terminó al poco tiempo. Al igual que en el caso de Kerem y Hande, la ruptura de Can y Diletta nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, pueden ser complicadas y difíciles de mantener. Las presiones de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Volviendo a las series turcas, otra que merece ser mencionada es Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un drama romántico que cuenta la historia de Kemal Soydere y Nihan Sezin, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias de la vida y se ven obligados a separarse. Kara Sevda es un drama conmovedor que explora la fuerza del amor frente a la adversidad. Kara Sevda es una serie que explora el tema del amor imposible.
Nos muestra cómo el destino puede jugar en nuestra contra y cómo el amor no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. La serie es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden estar marcadas por el dolor, la pérdida y el sacrificio. La historia de Kemal y Nihan es un recordatorio de que el amor no siempre tiene un final feliz. Pero no todo es drama y tragedia en las series turcas. También hay espacio para el amor verdadero y la felicidad duradera. Un ejemplo de ello es la serie Kiral Kask, protagonizada por Bahar Arduç y Elçin Sangu. Esta serie cuenta la historia de Ömer İpliki, un diseñador de zapatos exitoso y solitario, y Defne Topal, una joven camarera que se ve obligada a aceptar un trabajo inusual, fingir ser la novia de Ömer para que se case con ella. Kiral Kask es una comedia romántica encantadora que nos recuerda que el amor puede surgir de las situaciones más inesperadas. Kiral Kask es una comedia romántica que nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Nos recuerda que a veces, lo que necesitamos es una pequeña ayuda del destino para encontrar a nuestra alma gemela. La serie es un claro ejemplo de cómo las relaciones pueden ser divertidas, emocionantes y llenas de sorpresas. La historia de Ömer y Defne nos enseña que a veces, lo que parece un engaño puede convertirse en el amor más verdadero. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Creo que podemos decir que las series turcas nos ofrecen una visión compleja y multifacética del amor. Nos muestran que las relaciones pueden ser apasionadas, dolorosas, divertidas, trágicas, fáciles o difíciles. Pero sobre todo, nos recuerdan que el amor es una de las experiencias más importantes y significativas de la vida. Las series turcas nos invitan a soñar con el amor, a creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela y a luchar por construir relaciones sólidas y duraderas. Y volviendo al tema inicial, a Kerem y Hande, creo que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, nos ha enseñado mucho sobre el amor y las relaciones. Nos ha mostrado que la química en la pantalla puede ser real, pero que eso no garantiza que una relación vaya a durar para siempre. Nos ha recordado que las relaciones requieren trabajo, compromiso y comunicación. Y sobre todo, nos ha demostrado que el amor puede ser una fuerza poderosa que nos transforma y nos hace crecer como personas. Su relación, aunque breve, dejó una marca imborrable en sus vidas y en el corazón de sus fans. Y tal vez, como sugieren las palabras de Kerem, Hande no fue la primera, pero sí la más amada. La que dejó una huella imborrable en su corazón. Y eso, al final, es lo que importa. No importa cuántas relaciones tengamos en nuestra vida, lo importante es el impacto que esas relaciones tienen en nosotros. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de las parejas en las series turcas y de la historia de amor entre Kerem y Hande. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Cuál es vuestra pareja favorita de las series turcas? ¿Creéis que la química en la pantalla siempre se traduce en amor en la vida real? ¿Qué pensáis de las declaraciones de Kerem? Dejadme vuestros comentarios abajo. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.